¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta clase de física. En esta ocasión pues vamos a empezar un tema nuevo, un tema transitorio entre lo que acabamos de ver, que es la parte de fluidos, del teorema de Bernoulli y todo esto, a una transición al siguiente tema que vamos a ver, pues es lo que tiene que ver con temperatura, calor y todos estos aspectos. Entonces una transición entre estos dos, que esto que vamos a ver no está en el material que tienen actualmente, ni en el que van a tener en el segundo semestre, porque es un agregado de la clase que siempre damos en esta clase de física, pero que lo damos así de esta manera, ahora como parte extra de lo que tenemos en los materiales que tenemos provistos por el colegio. Bien, y es la ley de los gases. Bueno, ¿qué competencia pues vamos a desarrollar aquí? Pues habilidades para el análisis y resolución de problemas que tienen que ver con gases, valorando la aplicación de dichas leyes en la vida cotidiana. Es decir, en este concepto pues pasamos a otro tipo de fluido. En la parte anterior, en el principio de Bernoulli y todo lo que estábamos viendo, pues analizábamos fluidos, sobre todo líquidos. Y en esta parte, pues vamos a ver lo que tiene que ver pues con los gases. Entonces vamos a empezar conceptos básicos y la primera ley que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ya sabemos que la materia esencialmente tiene tres estados o formas de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, esto nos han enseñado desde la escuela, aunque en realidad sabemos que la ciencia pues incluso ha agregado más estados de la materia, como el estado plasmático. Incluso se están descubriendo actualmente un quinto estado de la materia que puede habitar en los núcleos de las estrellas, pero eso está por verse todavía más adelante en el futuro. Entonces ahorita consideremos esos estados: sólido, líquido y gaseoso. Y dadas las condiciones que tenemos en nuestro planeta, el único elemento que puede coexistir en este planeta en los tres estados es el agua. Entonces ese sería como el elemento ideal para estudiar la ley de los gases, porque es un elemento pues que puede coexistir en esos tres estados dependiendo de la temperatura a la que se encuentra. Bueno, entonces vamos a ver el estado gaseoso en particular, que es lo que vamos a hablar en este día. Entonces el estado gaseoso tiene las siguientes características: no tiene forma ni volumen fijo. Recuerden que esto lo explicábamos en algún momento cuando estábamos en el colegio, las características de cada uno de los estados de la materia. La diferencia, por ejemplo, en este punto con los líquidos es que el líquido sí tiene volumen fijo, mientras que el gas no. El gas pues tiene el volumen, se adapta pues al contenedor o al recipiente. No tiene forma, se adapta pues al recipiente. Las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas. Es decir, las partículas pueden acercarse o alejarse pues sin ningún tipo de fuerza muy fuerte que contrarreste esto. Esto a diferencia de los líquidos cuyas fuerzas son mayores y que no se pueden comprimir, por ejemplo. Bueno, la otra es que, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Unos globos pues llenos de, obviamente, un gas que puede ser helio. En este caso pues se adapta a la forma y no tiene un volumen fijo. Entonces este día vamos a ver una de las 4 leyes fundamentales de los gases, la más sencilla de todas. Entonces seguramente pues la van a entender fácilmente, que es la ley de Boyle. Boyle, que este físico pues que estudiaba estos conceptos de gases, determinó esta ley que es bastante intuitiva, bastante pues lógica de entender. Relaciona dos conceptos: el volumen y la presión, que son dos conceptos que afectan a un gas. Dice que en cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante, es decir, aquí no importa qué temperatura esté, aquí la ley de Boyle no considera la temperatura, que ese es un concepto que vamos a introducir más adelante. Entonces, aquí únicamente tiene que ver con presión y volumen. La ley dice que siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantienen constante, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Otro detalle importante es que vamos a considerar presiones absolutas, no manométricas. Es decir, la presión absoluta es la suma de la manométrica más la atmosférica. Y aquí tenemos expresada en una ecuación la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Es una constante, K. Les decía que es bastante intuitivo porque veamos estos dos casos, estas dos imágenes que tenemos acá, estos dos recipientes. Una es una especie de émbolo, tiene una pesa, y este otro tiene 3 pesas. ¿Qué pasa acá? Bueno, que está variando la presión. A menor presión, mayor volumen. Así de simple, ¿verdad? Y a mayor presión, menor volumen. Es decir, son inversamente proporcionales.
a menor presión aplico sobre este contenedor lleno de gas, su volumen pues será mayor, se expande, mientras que si le aplico mayor presión, pues su volumen será menor, se contrae. Eso es básicamente la ley de Boyle. La presión 1, volumen 1, las condiciones iniciales van a ser iguales a la multiplicación de presión 2 por volumen 2. Entonces tenemos un estado 1 y un estado 2. Vamos a hacer un ejemplo entonces, un ejemplo de resolución de un ejercicio muy simple de la ley de Boyle. Bien, me pregunta el ejercicio, ¿qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 5000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica de 530 kilopascales? Analicemos un poquito los datos. Me están dando que la presión inicial es la atmosférica. Ya sabemos que es 101.3 kilopascales. Y me dan también el volumen que tendrá que tener al final, 5000 centímetros cúbicos. Y me dan también la presión manométrica final. A esta tendría que sumarle la atmosférica. Recuerde que es la presión absoluta. Tengo que sumarle la atmosférica. ¿Qué me piden entonces? El volumen inicial. ¿Qué volumen de aire inicial? La presión atmosférica tengo que meter, ¿verdad?, en ese tanque que ahora va a tener este volumen final y a esta presión final. Bueno, veamos cómo desarrollamos este ejercicio. Una atmósfera de presión es 101.3 kilopascales. Ya se los había adelantado, la presión absoluta entonces es 530 kilopascales, pero esa es manométrica. Tengo que sumarle la presión atmosférica. Aplicando la ley de Boyle para calcular el volumen de hidrógeno de una atmósfera que se requiere para producir una presión interna de 631 kilopascales. ¿De dónde sale este 631? 530 más 101. No es necesario convertir el volumen a unidades de sistema internacional porque al final es una multiplicación, ¿verdad? Simplemente despejamos para una de las unidades, pues, y no importa en qué unidad esté. Vamos a ver cómo se soluciona. Ya sabemos que la fórmula de Boyle dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La presión 1 es la atmosférica. La presión 2 es la manométrica más la atmosférica, 631. El volumen final son estos 5000 centímetros cúbicos. Y nos piden entonces encontrar el volumen inicial. Es un simple despeje. Volumen inicial, pasamos esto, la presión 1 la pasamos dividiendo. Y así pues obtendríamos el volumen inicial. Sería estos 631 kilopascales por los 5000 entre 101.3. Y al final la respuesta es que el volumen inicial tendría que ser 31.145 centímetros cúbicos. ¿Ven? Lo que pasó aquí es que como estoy aumentando la presión, obviamente el volumen es menor. Y aquí como la presión inicial era solamente la atmosférica, el volumen es mayor. Entonces aquí vemos un ejemplo práctico de la ley de Boyle. Ahorita pues solamente nos quedamos con estos conceptos, con la primera ley que es muy sencilla de aprender, incluso presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces siempre nos van a dar 3 datos y nos van a pedir encontrar un cuarto dato. Eso es toda la resolución de ejercicios de esta ley de Boyle. Bueno, entonces hasta aquí este video.